Vamos a estar estudiando los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequías, y yo le he titulado al tema La enfermedad y la recuperación de Ezequías, porque obviamente es el tema que trata este libro, pero es importante porque es un prólogo histórico que el profeta de alguna manera agrega estratégicamente en su libro, que de alguna manera prepara nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje de la necesidad del Mesías, de lo cual él va a hablar en los siguientes capítulos. Entonces, vamos a ver cómo Ezequías refleja nuestra realidad humana, nuestra debilidad humana y lo difícil que es de alguna manera llegar o acercarnos o agradar a Dios sin la ayuda del Mesías. De alguna manera eso es como parte del objetivo de esta historia, pero es importante obviamente repasarlo y revisarlo. Ya vimos de alguna manera parte de lo que es el profeta y la vida del rey Ezequías en los capítulos 36 al 37. Vimos cómo el Señor lo libra de una manera muy sobrenatural y milagrosa de un ataque asirio, donde el Señor mata en un día 185,000 asirios y de alguna manera es defendido. Y sigue diciendo el libro del profeta Isaías en el capítulo 38, luego de habernos contado esta historia de esta victoria y de esta defensa y de esta manifestación del poder de Dios. Dice Isaías 38, verso 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Aquí vemos una imagen que representa al profeta Isaías llegando delante del rey, dándole este mensaje, ¿verdad? Obviamente el mensaje no es un mensaje fácil de escuchar, es un mensaje muy directo y es un anuncio de su muerte. Él ya está enfermo, está muy enfermo en medio de las victorias que ha tenido. Ahora ha venido una enfermedad a él y no sabemos si manda a llamar al profeta o el profeta simplemente viene, pero la palabra del Señor es ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Es interesante porque esto de poner en orden la casa no es la única vez que se menciona en la Biblia. De hecho, vemos en 2 de Samuel 17:23 que cuando Aitofel vio que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó, fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Es interesante porque él está tomando esa decisión de suicidarse, de quitar su vida, porque para él es tan importante que sigan su consejo y aquí alguien está decidiendo no seguir su consejo. Obviamente aquí está hablando, si no estoy mal, del rey Absalón, porque él se rebeló contra David, pero cuando no siguen su consejo, Absalón y la corte real, para él le pega tanto porque para él era tan importante. Él tenía fama de ser un excelente consejero, de que su palabra era como la palabra de los profetas de Dios y de alguna manera le pega, o sea, él es tan esclavo del reconocimiento de las personas, de la aprobación de las personas, que si no lo aprueban, que si no siguen su consejo, entonces él ya no le encuentra sentido a la vida y toma la decisión de quitar su vida ahorcándose, pero antes de hacerlo, pone en orden su casa, como que había una tradición judía de la importancia de morir con la casa en orden, porque obviamente ellos siempre tenían esa visión del juicio, siempre tenían esa visión de la resurrección, y aunque no necesariamente dejar en orden su casa era algo que iba a cambiar su destino eterno, de alguna manera para ellos era importante el legado que dejaban, ¿verdad? Como cuando los patriarcas piden también ser enterrados en la tumba de sus padres porque no quieren ser enterrados en Egipto, también con esta idea de que al resucitar quieren levantarse casi que a la par de sus seres queridos, de sus seres amados.
de alguna manera está detrás de esto, está esta continuidad de que la muerte no es el último paso, no es el último destino, no es la última palabra. Entonces, aún para morir, de alguna manera, era importante poner en orden su casa. ¿Qué significaba poner en orden su casa? Obviamente, no solamente se refería a aquello que, a un orden y limpieza general, sino de alguna manera quizá al tema de dejar un testamento, de dejar un heredero, de dejar un legado, de saber quién va a continuar la tarea que ellos tienen, ¿verdad? O sea, es como parte de esa preparación porque saben de que Dios les ha dado un llamado y les ha dado un propósito que trasciende su vida misma. Entonces es importante ordenar y aunque obviamente esta no es una palabra directa para nosotros, nos hace, hay una enseñanza implícita y hay una enseñanza paralela aquí de que es importante prepararnos para, sabiendo que un día vamos a partir, es importante preparar un heredero, es importante trasladar el conocimiento que Dios nos ha dado, es importante, si el Dios nos ha puesto en una posición de liderazgo, es importante preparar un sucesor. Todas esas cosas son importantes, de alguna manera también es importante dejar claro cómo van a quedar ordenadas las cosas. El punto aquí es que la orden del Señor es, no va a morir inmediatamente, Dios le da tiempo para poner en orden su casa, pero va a morir y no va a vivir. Esa es la palabra del Señor al profeta. Dice, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti. He andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Es interesante porque Ezequías vuelve su rostro hacia la pared, es como decirle, dándole la espalda al profeta, ¿verdad? O sea, él está frente al profeta y de alguna manera pues no le va a orar al profeta, entonces vuelve su rostro hacia detrás del profeta, donde está la pared, pero como orando al Señor, ¿verdad? Reconociendo que el profeta es un enviado del Señor, pero el Señor es superior y diferente al profeta y entonces ruega al Señor. Lo interesante es que el ruego que él hace, él apela a una serie de acciones que él había tomado tratando de restaurar la adoración única al Señor. Cuando hoy Ezequías asume el reino está muy corrompido, hay mucha mezcla de idolatría y muchos han abrazado la adoración a otros dioses, cosas que Dios abominaba y cosas que Dios había prohibido. Y entonces de alguna manera Ezequías trata de restaurar esa adoración. Entonces se le dice al Señor que se acuerde de cómo han dado delante de él en verdad y con corazón íntegro y ha hecho lo bueno ante sus ojos. Y luego dice que Ezequías lloró amargamente. Ese lloró amargamente lloró con mucho llanto, lloró con mucho dolor. De alguna manera en el hebreo el significado es que lloró copiosamente, es como lloró y lloró y lloró y lloró. Eso es parte de lo que en realidad significa, pero obviamente lo traducen amargamente, o sea, quizá, o sea, él quedó tan impactado por la noticia de ver que su vida se le acababa, que pasó el resto del día llorando, pero llorando con profundo sentimiento. Ahora, es importante notar y quiero que veamos aquí cómo, qué tan cierto es de que él ha caminado delante de Dios en verdad, con corazón íntegro y ha hecho lo bueno. Cuando vamos al libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas 29, 2 al 6, vemos que sí, hay relatos de que Ezequías hizo lo recto delante del Señor. Dice Segunda de Crónicas 29, del 2 al 6, dice: Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de las casas del Señor y las reparó. Es lamentable darnos cuenta de que en ese momento histórico, las puertas del templo estaban destruidas, no se le había dado mantenimiento, había dentro del templo Acaz
y el otro rey habían metido ídolos en los atrios, o sea, estaba increíblemente corrompido el país con mucha idolatría. Verso 4, hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, óiganme levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. Hermanos, es interesante que habían cosas inmundas, o sea, habían ídolos dentro del mismo lugar santo. Los levitas y los sacerdotes habían dejado de ejercer, se había abandonado la adoración instituida por David, donde se debía de alabar al Señor continuamente. Y de alguna manera Ezequías restaura eso. De hecho, si fuéramos al pasaje, vemos de que en Segunda de Crónicas 29, del 5 al 19, vemos cómo él manda a santificar al templo y obviamente eso lo hace por medio de limpieza, de sacrificios, restaura algunos utensilios que Acaz había sacado del templo y de alguna manera él se encarga de que el templo sea limpiado, sea santificado, sea purificado. Luego restaura el sistema de adoración, obviamente celebrando la fiesta de la expiación por medio de holocaustos, hace muchos sacrificios y también restaura la adoración con instrumentos musicales que David había instituido y que se había llegado a abandonar en el reino del rey Acaz y del rey anterior. También en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas vemos que él celebra la Pascua, la cual no se había celebrado en los últimos años, y luego de celebrar la Pascua, en el capítulo 31 vemos que él derriba los pilares sagrados, las aceras, los lugares altos y los altares. O sea, realmente Ezequías hizo el trabajo de alguna manera, algo como podríamos pintar el trabajo de Ezequías, es que Ezequías asume, imagínense un ejemplo para entenderlo en nuestro contexto contemporáneo, sería un ejemplo de un pastor que es levantado como ministro en una iglesia donde ya no se predica la palabra, donde ya no se cantan cantos bíblicos, donde se ha vuelto en show, en entretenimiento, en manipulación, y de alguna manera empieza a restaurar que la adoración sea más bíblica, que la predicación sea más bíblica, que se cuide de los pobres, que no se manipule a la gente. O sea, de alguna manera empieza a hacer reformas conforme a lo que está en la ley de Dios. La segunda parte del capítulo 31, él organiza a los sacerdotes para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor y les provee los recursos para los sacrificios, primero poniendo él mismo dinero del mismo, pero también restaurando los diezmos. O sea, aún el pueblo había abandonado los diezmos. De hecho, no es la primera vez que el pueblo abandona el dar a Dios, porque en Malaquías vemos que el pueblo le estaba robando a Dios a través de los diezmos. Obviamente estamos hablando de una época en el antiguo pacto donde los diezmos eran obligatorios. En nuestro tiempo, pues de alguna manera son más voluntarios que obligatorios, aunque son bíblicos y tienen un principio de bendición, pero en esos tiempos no darlos era robarle a Dios. En nuestros tiempos, Cristo ha agradado a Dios de manera completa y nosotros lo damos porque seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham y de Cristo, pero no los damos porque si no los diéramos no le robamos a Dios. Pero el punto es que él empieza a restaurar todo lo bíblico. Vemos el final, alguien que no sé si hermana Sonia me quiere ayudar con Segunda Crónicas 31, 20 y 21 y luego 32, 1. Así hizo Ezequías por todo Judá, y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios por ley y por mandamiento, buscando a su Dios. Lo hizo con todo su corazón y prosperó. Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Entonces vemos lo que la escritura dice. Él hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero, y todo lo que hizo lo hizo porque vio la ley, estudió la ley, meditó en la ley y trató de obedecer los mandamientos del Señor buscando a su Dios. Esto lo hizo de corazón y obviamente Dios bendijo.
Dios lo bendijo y por esto que hizo, Dios, obviamente, como vimos en la clase anterior, lo defendió del ataque a Siria, lo mató a miles de personas. ¿Por qué? Porque él hizo lo recto. Entonces, después de estos actos, y la misma Biblia dice que fueron actos de fidelidad. O sea, Ezequías fue por un tiempo fiel al Señor. Y luego, obviamente, fue atacado por el enemigo, pero fue defendido por Dios porque supo, como vimos también, él supo orar enfocando su oración en la gloria de Dios, en el nombre de Dios, en la santidad de Dios. Veamos la respuesta de Dios a la petición de Ezequías. Ezequías llora delante del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías, si así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a añadir 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Vemos que llegó Isaías, le dijo que iba a morir. Ezequías llora delante del Señor y le pide que le dé más vida, apelando a sus acciones justas, diciendo, poniendo delante del Señor cómo ha andado rectamente delante de él. Pero veamos la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios es muy importante. Dios responde a través de su profeta, el profeta Isaías, y le dice, dile a Ezequías, así dice el Señor. Y lo interesante es cómo el Señor se presenta, Dios de tu padre David. Una de las cosas que llama la atención es cuando nosotros regresamos al capítulo 37, en una de las conversaciones que Ezequías tiene con Isaías, le dice el Señor tu Dios, no le dice el Señor mi Dios. Y de alguna manera, aunque él está haciendo lo recto delante del Señor y está tratando de obedecer a Dios, de alguna manera Dios no se presenta a sí mismo como su Dios, sino le dice el Dios de tu padre David. Y cuando le responde, Dios no hace referencia, y obviamente aquí el Dios de tu padre David se está haciendo referencia a Dios que es fiel al pacto con David. Dios está oyendo la oración de Ezequías, no tanto por Ezequías mismo, sino por el pacto que Dios hizo con David y porque Ezequías es parte de ese pacto como bisnieto o tataranieto de David, como descendiente directo de David y como uno de los que se está sentando en el trono de David. Entonces Dios le muestra de que la respuesta que él le da es por su fidelidad a su pacto, a su palabra, no tanto porque las acciones de Ezequías hayan impresionado a Dios. De hecho, le dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. No le dice, sí, ya me di cuenta que restauraste la oración o he visto tus buenas obras. Es interesante porque no es que Dios no vea las obras, porque en el caso de Job, Dios ve que Job es un hombre recto, perfecto, apartado del mal y lo proclama. Y en el caso de algunas otras personas, Dios lo hace ver, pero en el caso de Ezequías, Dios solamente apela a su oración y a sus lágrimas. O sea, por su oración, que de alguna manera él ora correctamente pensando en Dios, y por sus lágrimas, que como vimos lloró amargamente, copiosamente, lloró con mucho dolor, y Dios sí de alguna manera es tocado y es movido cuando alguien viene y se humilla delante de él. Entonces le dice, voy a añadir 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Hermanos, aunque Ezequías apeló a sus acciones, Dios que conoce el corazón no le dice, yo he visto tu fidelidad. Le dice, he visto tus lágrimas. Y aquí, aunque en el pasaje de Ezequías no dice la razón por la que va a actuar, en el pasaje paralelo en 2 de Reyes 26, vemos al Señor decirle, añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. O sea, ahí el escritor y el pasaje nos empiezan a mostrar de que aunque Ezequías ha estado haciendo lo bueno, en realidad Dios no está viendo una fidelidad completa en Ezequías.
de alguna manera Dios está actuando no por amor a Ezequías, no por las obras de Ezequías, no por la fidelidad de Ezequías, sino por la humillación de Ezequías, pero por amor de sí mismo, de su nombre y por amor de su siervo David y por obviamente el pacto que hizo con David. Esto lo vimos también, lo había ya dicho Isaías en el capítulo 37, verso 35, que él, hablando de parte de Dios, defender esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Entonces vemos que Dios no está actuando necesariamente por las obras de Ezequías. Sigamos. Esta será para ti la señal del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. Haré que la sombra que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz vuelva atrás 10 grados, y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Entonces Isaías dijo, tomen un amazo de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera, y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor, y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas por las que había declinado en las gradas de acá. Vemos cómo aquí es interesante notar de que cuando vemos en Segunda de Reyes, vemos que cuando Isaías le da la palabra y le dice que el Señor le va a añadir 10 años, también da la orden de que tomen una masa de higos y se la pongan sobre la úlcera y sana. Pero Ezequías pide una señal. En el verso 8 de Segunda de Reyes vemos que él pregunta, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Es interesante porque aquí vemos ya señales de cierta incredulidad de Ezequías. Ya su úlcera sanó, pero él todavía de alguna manera está compungido por la noticia de la muerte, que no está convencido de que realmente el Señor le vaya a dar esos 15 años más de vida. Entonces, de alguna manera, él muestra y él pide una señal al Señor. Dios en algún momento le da a Acaz en Isaías 7 una oportunidad de pedir una señal, pero Acaz en su incredulidad rechaza esa señal. Y aquí vemos lo contrario. Aquí Ezequías, quizá pensando en Acaz, decide pedir una señal. Ahora, la señal que Dios le da, miren hermanos, esto es algo que leemos fácilmente, pero estamos hablando de que Dios hizo cambiar la rotación de la tierra para demostrarle a Ezequiel cuán firme era su compromiso con su palabra, con su pueblo. O sea, no es algo sencillo. De hecho, nadie de nosotros ha visto ni verá, y difícilmente, no quiere decir que Dios no lo vuelva a hacer, pero nadie hemos visto retroceder la sombra, retroceder el tiempo. Estamos hablando de que Dios, de que el sistema solar como lo conocemos, la rotación de los planetas como lo conocemos, viene Dios y decide cambiar el giro del planeta Tierra alrededor del Sol porque la sombra retrocedió 10 grados en las gradas de Acaz. Y de alguna manera es interesante que hayan sido las gradas de Acaz, y Acaz fue uno de los reyes que más se rebeló contra Dios, que más trajo idolatría, que más trajo todo, y de alguna manera vemos cómo seguía habiendo algo que Acaz había hecho en la casa real, y que eran quizá unas gradas para subir a un lugar de adoración. Y de alguna manera eso muestra cómo Dios está dando una nueva oportunidad. O sea, Dios está trabajando con Ezequías, haciéndole meditar en el poder de Dios, haciéndole meditar en que Él es el dueño del tiempo, y de alguna manera haciéndole meditar en las obras de Acaz, porque es sobre las gradas de Acaz que Dios está haciendo este milagro. Ezequías se encuentra en un punto decisivo
en que en el camino, en que él puede elegir el camino de creer en Dios, que es el camino de la salvación, o él puede elegir seguir el ejemplo del rey Acaz, seguir el ejemplo de sus padres, de rechazar la fe en Dios, de alguna manera confiar más en los hombres, confiar más en las otras naciones, porque Acaz no fue que negara a Dios, pero de alguna manera prefirió hacer alianza con otras naciones antes que confiar y depender total y absolutamente de Dios. Esto es una señal poderosa, o sea, estamos viendo la historia de un hombre que vio cosas que difícilmente ninguno de nosotros vamos a ver, un hombre que vio la manifestación del poder de Dios de una manera increíble, o sea, imagínense ver cómo Dios, por un lado, mata 185,000 enemigos en un solo día, en una sola mañana. Y la amenaza se elimina. Eso es un gran portento, eso es un gran prodigio. Y en segundo lugar, ver cómo Dios retrocede el tiempo. Ese es otro gran prodigio. Entonces, luego está escrita de alguna manera la oración de Ezequías. Ezequías compone una canción, un salmo, una oración, y vemos aquí a Ezequías orando al Señor. Es una oración que él compone como una reflexión del momento de la enfermedad, de parte de su llanto y también del momento de la sanidad. Este es el escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. En Isaías 38, del 11 al 14, dice, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor enrollé mi vida del telar. Él me cortó. Del día a la noche acabas conmigo. Sosegué mi alma hasta la mañana, como león. Él rompe todos mis huesos. Del día a la noche acabas conmigo. Como una golondrina, como una grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Vemos que Ezequías hace una oración. Es interesante porque la oración empieza como una queja. Cuando vemos aquí, él empieza diciendo a la mitad de mis días, o sea, ¿quién le dijo cuántos iban a ser sus días? Pero a la mitad de mis días voy a entrar por el Señor y se me priva del resto de mis años. Y al final, de alguna manera, esto nos muestra que nuestro corazón al principio le cuesta aceptar la voluntad de Dios, le cuesta aceptar la soberanía de Dios, le cuesta aceptar la palabra de Dios y está bien, o sea, no está mal, no está prohibido, pero en la medida que él avanza, él empieza a darse cuenta de cómo empieza a hacer una meditación de la vida y de la muerte. Dice, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes. O sea, se da cuenta de que la vida le da la oportunidad para conocer el poder del Señor, para conocer al Señor y también para tener relación con otros. Entonces empieza a lamentar cómo él se le va a impedir seguir o ya no tiene esa oportunidad de ver más al Señor. Estas son las lágrimas, esta es la oración de la cual vemos que ya Dios dijo, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y dentro de esa oración él incluye aquí 4 meditaciones de la vida y la muerte. De alguna manera, la primera meditación es hablando de una tienda de pastor. El pastor a veces le tocaba a llevar a las ovejas lejos y entonces armaba ahí una carpita, una campaña, una morada muy temporal y que si venía un viento podía fácilmente arrancarla y llevársela, ¿verdad? Y de alguna manera esta primera meditación nos habla de la fragilidad de la vida, de lo frágil que es el pasar por un lugar y de cómo obviamente el cuerpo es como referente a esa carpa que, o sea, un viento se puede llevar la carpa, así como falta de aire nos puede quitar la vida, ¿verdad? Unos minutos sin poder respirar y de alguna manera nuestra vida se acaba. Nuestra vida es un soplo y de alguna manera es muy frágil unos minutos sin oxígeno y nuestra vida se va rápidamente. No es algo que podamos controlar. Obviamente, Dios ha permitido que
la medicina y todo ayude mucho, pero la vida sigue siendo sumamente frágil. Luego hay una segunda meditación que él habla sobre los planes. De alguna manera él dice, como un tejedor enrollé mi vida, y de alguna manera aquí él se pone a pensar de que él es como un artesano, o como aquí podría decir como un pintor estaba pintando el cuadro de mi vida, aquí podría decir como un arquitecto estaba construyendo el destino de mi vida, pero de alguna manera tal vez en ese momento histórico no había ni tantos arquitectos ni era tan común la pintura. Entonces lo que era común eran, yo me recuerdo a las mujeres indígenas tejiendo, ¿verdad? Y metiendo los hilos y todo. Entonces él está pensando en eso, ¿verdad? Él está pensando en cómo él está construyendo su vida, pero como de repente el Señor viene y le corta el hilo, ya no puede terminar el telar, ya no puede terminar esas ideas, esos proyectos, esas metas que él tenía. Del día a la noche, el trabajo queda incompleto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, él está expresando delante del Señor ese deseo, esos proyectos, esas esperanzas que de alguna manera son parte de nuestra vida. Todos nosotros estamos tratando de construir algo, tratando de formar algo, tratando de tejer algo, tratando de pintar algo, pero en realidad, o sea, lo estamos haciendo porque Dios nos da la vida, porque Dios nos sigue dando, ya sea la pintura, ya sea los elementos de construcción, la tela para tejer. De alguna manera está esa idea ahí, ¿verdad? O sea, dependemos de Dios para seguir viviendo. Luego, la tercera reflexión es, él menciona a Dios como un león que rompe sus huesos. Dice, sosegué mi alma hasta la mañana, como el león él rompe todos mis huesos, del día a la noche acabas conmigo. Y obviamente la imagen de un león aplastando su presa entre sus garras y rompiendo sus huesos, es esa imagen del reinado, de la ira, del poder de Dios que destruye el pecado, y de alguna manera él está reconociendo que él se calmó, se olvidó de sus pecados, se olvidó de buscar a Dios, y entonces Dios está de alguna manera como castigándolo bajo su ira. De alguna manera es como esa furia de Dios acabando con su vida. Es esa tercera reflexión. Pero estas reflexiones de alguna manera son en parte quejas y en parte meditaciones de la vida. Pero la cuarta meditación es quizá la que toca el corazón de Dios, y quizá la que de alguna manera está como más enfocada en su realidad. De alguna manera, él dice, como una golondrina, como una grulla, así me quejo, gimo como una paloma. Yo es como complicado, y no encontré tal vez la manera ideal de ponerlo, pero me puse a buscar en YouTube cómo cantan las golondrinas, cómo las grullas son unas aves parecidas a las garzas que también cantan en el cielo, y también las palomas tienen un canto específico. Y de alguna manera él piensa en estas tres aves que cantan, tres aves que producen música con su canto, y que tal vez su canto no es tan fuerte, tal vez es un canto débil, tal vez es un canto todo, pero de alguna manera tiene un valor. O sea, Dios creó estas aves, y de alguna manera parte de su canto le alaban. Y él está mostrando, él está comparando su oración, su gemido, su llanto con el canto de estas aves, con el canto de estas aves que tal vez no logran cambiar el mundo, digamos, no logran cambiar, no logran defenderlos. O sea, es simple y sencillamente cantos que las aves siguen siendo débiles, pequeñas, pero, pero él se compara, de alguna manera le ayuda a centrarse en la capacidad que Dios le dio para hacerse oír. O sea, sí o sí hay una oportunidad que Dios nos da para oír nuestras oraciones, y él sigue diciendo, mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Entonces él como que se ubica y dice, bueno, en realidad no gano nada con quejarme, pero sí puedo hacerme oír, sí puedo mirar hacia Dios, sí puedo esperar en Dios. Y de alguna manera él como que se centra en esa misericordia de Dios que atiende a lo débil, que atiende a lo pequeño, que atiende al clamor. Y entonces le dice, oh Señor, estoy oprimido, sé tú
mi ayudador. Y esta es como la clave de la oración de Ezequías. Hay cosas buenas que aprender de Ezequías. Ezequías es un hombre como nosotros que está luchando por buscar a Dios, por tocar a Dios, por encontrar a Dios y que logra en algún momento hacerse oír por Dios, y la manera en que logra hacerse oír por Dios es mostrando su pequeñez, mostrando su debilidad y reconociendo que Dios es ayudador de los que a Él claman, que Dios no ignora el débil gemir de la oración, si lo podemos llamar así. ¿Qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Por causa de mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien me ha guardado, quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive, el que vive es el que te da las gracias, como yo lo hago hoy. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Aquí, esta parte de esta canción es cuando ya viene Isaías y le dice y le da la respuesta: Dios te dará 15 años más. Esta canción está escrita como después de la respuesta del Señor, porque lo dice: ¿qué diré? O sea, ¿cuál será mi reacción? Él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. O sea, Dios ha dicho que me va a dar 15 años más y él mismo me ha sanado. O sea, no hay explicación humana para su sanidad. Solo lo pudo haber hecho Dios. Entonces él dice, y de alguna manera él sigue diciendo: andaré humildemente. Este andaré humildemente se puede entender como andaré cuidando mis pasos. De alguna manera él trata de decirle: Señor, ahora sí quiero ya no enorgullecerme, ya no vivir orgulloso, ahora quiero vivir humillado, quiero reconocer, quiero cambiar. O sea, cuando Dios nos da otra oportunidad en la vida, generalmente queremos cambiar, generalmente queremos ser mejores, que queremos agradar más a Dios. Y como vamos a ver, no siempre es tan fácil. Pero algo interesante es que luego él muestra cómo la vida que Dios le da tiene el propósito de alabar a Dios. Aquí está haciendo eco de los Salmos 6 y de los Salmos 30, donde David había escrito también que los muertos no pueden alabarte, que le diera vida, porque solo vivo le puede alabar. Pero también se da cuenta de que si Dios le está dando más vida es porque Dios ha ignorado sus pecados. Eso que puse en negritas, lo puse en negritas para llamar la atención, ¿verdad? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y hermanos, todas esas palabras las podemos hacer nuestras por la obra de Cristo. Obviamente Ezequías es mucho antes de la obra de Cristo y de la cruz, pero él está reconociendo que la paga del pecado es la muerte, y que si Dios le está dando más vida es porque está ignorando sus pecados, porque realmente él merecía morir a causa de sus pecados, pero Dios está perdonando sus pecados. Y él entiende de que ahora debe vivir para alabar a Dios. Él también entiende, el verso 17 es interesante porque dice: por causa de mi bienestar tuve gran amargura, y esto se puede entender como para mi beneficio. Y de alguna manera una de las lecciones de la vida de Ezequías es que, obviamente una lección que no es total, pero hermanos, el pasar por pruebas, el pasar por enfermedades nos enseña, nos beneficia, nos llevan a Dios, nos llevan a orar, nos llevan a buscar a Dios. Y entonces el punto es que la salvación de la muerte ahora le va a permitir vivir una vida de alabanza en la presencia de Dios. Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Entonces Ezequías había preguntado: ¿cuál será la señal de que subiré a la casa del Señor? Miren, hermanos, esto ya lo vimos en Segunda de Reyes, porque leímos también el pasaje de Segunda de Reyes,
Pero aquí el hecho de que Ezequías hubiera preguntado, o sea, nuevamente nos deja ver que su fe no era completa y que y esto es una indicación, Isaías lo repite y lo deja al final del capítulo porque él nos va a mostrar cómo le va a ser difícil a Ezequías seguir caminando en fidelidad a Dios. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. Es interesante. Nosotros sabemos que Ezequías ha estado siendo atacado por Asiria, hay una guerra, hay dos imperios levantándose. Asiria ahorita tiene el control de la mayoría de victorias, pero Babilonia ya empieza a tomar cierta fuerza. Entonces viene Merodac Baladán y vamos a ver en otro pasaje, o sea, este rey de Babilonia, que se enteran, o sea, ellos se enteran de que Asiria por alguna razón ya no los conquistó, ya no los venció, ya no regresó a atacarlos, y entonces también se enteran de la enfermedad de Ezequías y le envían un regalo. En la historia, este Merodac Baladán había derrotado a los asirios en Kish, y si tomamos el 687 como la fecha precisa de la muerte de Ezequías, los 15 años exactos, los embajadores llegaron en el 702, o sea, un año después de que Babilonia había tenido una primera victoria sobre Asiria. Entonces, Merodac Baladán sabía que la contraofensiva de Sennacherib no podía demorarse mucho, o sea que Asiria iba a volver a atacar y con su oportunismo característico busca provocar un levantamiento de distracción en Palestina Occidental. O sea, él busca usar a Ezequías en su lucha contra Siria. De alguna manera, él busca que si Asiria se levanta, ataque también, o él quiere de mostrarle a Ezequías una cara, pero en realidad lo que quiere después es usarlo para defenderse contra los asirios, usar a Jerusalén para defenderse contra los asirios. Vamos a ver, sigamos leyendo. Se alegró por ello Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Es muy interesante. Quiero leer abajo el Segunda de Reyes 20:13, es un pasaje paralelo, pero dice, y Ezequías los escuchó. Miren, hermanos, que se ha alegrado por el regalo, que se ha alegrado por las cartas, por la visita de los enviados. Está bien, de alguna manera es normal, pero que aparte de recibir a los enviados para llevarlos a un recorrido por sus tesoros, por sus armamentos, y todo lo que hizo va más allá de la respuesta que requiere un simple regalo de convalecencia. O sea, usted se enferma y lo vienen a visitar y usted agradece y se alegra de la visita, pero no le va a ir a mostrar todo su testamento, no le va a ir a mostrar todos sus activos, no le va a ir a dar cuenta. O sea, realmente la visita era más que un regalo. Era una propuesta que ellos llevaban, era un tratado, era una búsqueda de alianza que ellos llevaban. Y en el pasaje de Isaías tal vez no nos queda tan claro, pero en el pasaje de Segunda de Reyes sí queda claro, porque dice los escuchó, o sea, ellos llevaban un mensaje. Entonces, esto solo podía significar que los enviados habían venido con una agenda oculta. Estaban buscando una alianza de parte del rey Ezequías para que se uniera a ellos en la lucha o en la rebelión contra Siria. ¿Y qué es lo que manifiesta? Lo que nos muestra este pasaje, que Ezequías estaba muy dispuesto a aceptar. Es interesante porque aquí vemos un cambio radical en la actitud de Ezequías. Su fe ya no está en Dios. Y está rompiendo con el compromiso que hizo de vivir para alabar a Dios, estando dispuesto a hacer alianzas con una nación extranjera, lo que Dios había hablado a través de los profetas, que se calificaba como un adulterio, porque era romper la fidelidad y la confianza en Dios y confiar en las otras naciones. Esto es un cuadro pintado por Vicente López Portaña que vemos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde él
nos muestra la imagen de cómo Ezequías le está mostrando todos sus tesoros, sus riquezas a los delegados del rey de Babilonia, haciendo ostentación de ella. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen los hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Verso 4. Dijo entonces: ¿qué has visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serán llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrá engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Hermano, realmente es lamentable leer esto. Cuando el profeta le pregunta al rey: ¿qué te han dicho estos hombres? Implica como, ¿qué te propusieron? ¿Cuál es el plan que te trajeron? Y aunque Ezequías no responde en forma directa, no le dice: me propusieron una rebelión contra Siria, me propusieron a irse contra ellos, realmente su respuesta le demuestra al profeta lo que es la realidad. Él ha confiado en ellos, porque le dice, porque obviamente la primera respuesta es, no, vinieron de Babilonia, pero no le responde. Pero entonces el profeta vuelve a preguntar: ¿y qué han visto? Como quien dice, ¿confiaste en ellos? Y de alguna manera la respuesta es sí, sí, confía en ellos. Han visto todo lo que hay en mi casa. Nada entre mis tesoros hay que yo no les haya mostrado. Y de alguna manera, obviamente, la respuesta aquí es, o el mensaje es: no confío suficientemente en Dios. Necesito alianzas humanas. Necesito confiar en otros ejércitos porque Asiria nos puede destruir. Y entonces la respuesta de Dios a través del profeta es: vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todos tus tesoros será llevado a esta nación. Lo que le está diciendo el Señor es: confiaste en traidores. Confiaste en traidores. Y de hecho, tus hijos serán llevados y serán oficiales. Otra, en los pasajes paralelos en Reyes y Crónicas dice: serán eunucos. Y usted sabe que los eunucos eran hombres castrados que servían al rey de Babilonia. Y de hecho, los descendientes de Ezequías fueron Daniel y sus amigos, que llegaron a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La palabra se cumplió. Pero parte más el corazón leer el verso 8. Ezequías le responde al profeta: bueno, no importa. Es como decirle: sí, bueno, a mis hijos se los va a chupar la bruja, bueno, que se los chupe la bruja, media vez no me chupe a mí la bruja, no hay problema. O sea, refleja, digamos, aquí vemos el verdadero corazón del profeta, de Ezequías, del rey. Quiero aquí leer, voy a leer yo por causa del tiempo, 2 Crónicas 24 al 26, dice: en aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, oró al Señor, el Señor le dio una señal, pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido. ¿Cuál fue el bien que recibió? Dios le dio más vida. ¿Qué tenía que hacer él? Cumplir la palabra de vivir para alabar a Dios y para confiar en él. Pero no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso.
Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequiel. Hay un juego. Su corazón orgulloso se humilla. O sea, él está intentando buscar a Dios, pero no logra cambiar su corazón. En el verso 31 leemos, aún el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia que lo mandaron a él para investigar. Vean por qué los mandó Babilonia, para investigar la maravilla que había acontecido en el país. O sea, el objetivo real del rey de Babilonia no era alegrarse que se había curado la enfermedad. Querían investigar cómo era eso de que habían muerto 185,000 del ejército asiria. Pero dice la palabra, Dios lo dejó, Dios permitió que esta comitiva llegara solo para probarlo, a fin de saber lo que había en su corazón. Hermanos, después de Ezequías, subió al trono su hijo Manasés. Y Manasés fue uno de los peores reyes en la historia de Judá. Reedificó los lugares altos que su padre había derribado, levantó altares a Baales, aceras, contaminó la casa del Señor, adoró a todos los reinos, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, trató con adivinos y espiritistas, usó mucho mal ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Ezequías... Ahora, esta es una lección, porque un hijo aprende del padre, un hijo es criado en un ambiente del padre. Y si el hijo no buscó al Señor fue porque no le enseñaron a buscar al Señor. Como comentario, Moiter comenta, cuando el orgullo reemplaza la humildad, la autosatisfacción reemplaza la preocupación por los demás y las obras reemplazan a la fe. Entonces la suerte está echada y el reino está condenado. Hermanos, el orgullo es muy peligroso. Porque el orgullo nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y nos lleva a una religión de moralismo. Es muy, muy peligroso. Cuando la palabra de Dios, es recibida con presunción en lugar de lágrimas y oraciones, la obstinación es demostrada y el juicio es inevitable. ¿Qué lecciones aprendemos de esta historia? Una primera lección es que las acciones piadosas no evidencian un corazón piadoso. Él tuvo muchas acciones piadosas, celebró la Pascua, restauró la oración, restauró el culto, hizo sacrificios, pero su corazón no se rindió totalmente. ¿Qué otra lección aprendemos? Que la respuesta a una oración no equivale a la aprobación de Dios al que ha hecho la oración. Dios respondió a su oración y le dio 15 años más de vida, pero eso no quiere decir que lo haya aprobado. Al contrario, Dios permitió lo de los babilonios para probar su corazón, que no era puro delante de Dios. ¿Qué otra lección aprendemos, hermanos? Que el presenciar milagros divinos no cambia un corazón. O sea, si alguien vio la manifestación del poder de Dios, fue Ezequías. El portento de la muerte de 185,000 y el portento de hacer regresar la sombra, de que el tiempo se regresara, de que la rotación del planeta cambiara, no son pocas cosas. También hubo gente en los días de Jesús que vieron grandes milagros y lo que trajo sobre ellos fue más juicio. Porque el Señor les dijo, si Sodoma y Gomorra hubiera visto lo que ustedes hubieran visto, hubieran creído. Pero su corazón es más duro que el de ellos. Otra lección que nos muestran estos pasajes es que es posible actuar en un momento en fe y en un momento siguiente en incredulidad. No quiere decir que él no oró genuinamente, no quiere decir que él no tuvo fe. Lo que quiere decir es que él no perseveró en la fe. Hermanos, Ezequías es una imagen del pueblo de Israel, el cual amó a Dios por un momento y prometió seguirle, pero terminó buscando su propio beneficio y no la gloria de Dios. Quería agradar a Dios, pero no tuvo la fuerza de mantenerse firme ante las tentaciones y presiones de la vida. Cuando a Ezequías le dijeron, vas a morir, no quiso morir, pero cuando le dijeron que sus hijos fueran llevados cautivos, no le importó. Y esto nos muestra que su falta de amor por sus hijos y por el futuro de su pueblo evidenció su falta de amor por Dios. Ahora, el objetivo de esta lección no es para que veamos lo malo que era Ezequías y hablemos mal de Ezequías.
Hermanos, el objetivo principal de esta lección es para que nos demos cuenta que no somos tan diferentes a Ezequías. A veces hacemos acciones piadosas y no necesariamente nuestro corazón es piadoso. A veces Dios responde nuestras oraciones y creemos de que todo está bien con Dios y de que somos lo máximo y somos la persona más espiritual del mundo porque Dios nos respondió, y no necesariamente. A veces queremos que Dios haga milagros y que sane a enfermos y que sane cáncer, y queremos que Dios nos use para hacer milagros. Y creemos que eso va a hacer que nuestra familia, que la gente incrédula crea. Y no, el presenciar milagros no es lo que va a cambiar los corazones. A veces nosotros actuamos en un momento en fe y después terminamos dándole la espalda a Dios, confiando más en los hombres, en las amistades, en las medicinas, en nosotros mismos. No somos tan diferentes a Israel y no somos tan diferentes a Ezequías. Ahora, ¿por qué esta historia está justo previa al anuncio del Mesías que viene a partir de los capítulos 44? Porque precisamente la principal lección es cuánto necesitamos a Cristo. Hermanos, la vida de Ezequías está para mostrarnos de que ningún hombre, por bueno que pretenda ser o que quiera ser, puede lograr agradar a Dios por sí mismo sin la ayuda de Cristo. Nosotros somos iguales a Ezequías, con una diferencia. Él no tuvo la oportunidad de estar unido a Cristo, nosotros sí la tenemos. Como preguntas de reflexión, de alguna manera, es importante que examinemos cuál es la verdadera motivación de nuestro servicio a Dios. Porque Ezequías, cuando vemos el pasaje, algunas de las cosas que hizo fue para que la ira de Dios no viniera sobre él en sus días. Hermanos, hay creyentes que están buscando a Dios para no ir al infierno. Son los Ezequías de hoy. Pero no hay un amor hacia Dios genuino. Hay un temor de no ser castigados por Dios. Por otro lado, cuando Dios ha respondido a nuestras oraciones, se nos ha pasado por la mente que Dios está complacido con nosotros. Tengamos cuidado con creer que somos gratos delante de Dios. Y realmente somos bienvenidos a su presencia, pero no porque nosotros seamos gratos, sino porque el Cristo que nos cubrió con su justicia le es grato. O sea, no negamos la obra de Cristo, pero sí tenemos que examinar que no podemos. O sea, yo creo que la lección principal es no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Cristo. Porque el problema de Ezequías fue que confió en sí mismo, confió en que él ahora iba a vivir para alabar a Dios. Nosotros podemos ser librados de la muerte y decir que vamos a vivir para alabarle y resultar y terminar dándonos cuenta de que no nos es posible sin la ayuda de Dios. ¿Crees que si Dios hiciera más milagros, más gente le seguiría? Recuerda que en los tiempos de Jesús, para muchos, el ver muchos milagros solo les trajo más juicio. ¿Es evidente para ti esta historia de cuán necesario era el nuevo pacto, el recibir una nueva naturaleza? Y al mismo tiempo de cuán privilegiados somos de pertenecer a ese nuevo pueblo del nuevo pacto, en el cual se nos dio un nuevo corazón, porque el corazón que teníamos era igualito al de Ezequías, que quería agradar a Dios, pero no podía. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, Señor, y ver la historia de Ezequías nos hace temer por nosotros mismos. Nos hace temer por lo engañoso que es nuestro corazón humano. Nos hace temer, Señor, por la posibilidad de seguir el ejemplo de este hombre que en un momento confiaba en ti, pero al siguiente te daba la espalda. Señor, ver la historia de Ezequías nos recuerda lo mucho que necesitamos de tu ayuda, de tu espíritu, de permanecer dependiendo, confiando en ti, Señor, de manera
Que ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros, porque si vivimos nosotros vamos a repetir la historia de este hombre. Pero si tú vives en nosotros, la historia será diferente. Gracias, Señor.